Hola, durante los últimos 5 años he trabajado recopilando historias que la mayoría de las personas prefiere olvidar. Historias que sucedieron en lugares que todos conocemos, pero donde casi nadie quiere estar cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Si eres de esos que se pasa las noches despiertas, si trabajas en turnos raros o simplemente eres curioso sobre lo que sucede en el lado oscuro del mundo laboral, entonces esto que voy a compartirte te va a helar la sangre. Pero antes, si quieres seguir escuchando testimonios como estos y descubrir historias que desafían toda lógica, te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche. Aquí compartimos experiencias reales, documentadas y verificadas, de personas que se atrevieron a hablar sobre lo inexplicable. Hoy voy a contarles acerca de operadores de call center que trabajaban durante la madrugada en diferentes ciudades de Latinoamérica. Personas normales, con vidas normales, que simplemente aceptaron un trabajo que les parecía como cualquier otro. Lo que no sabían es que los turnos nocturnos en estos lugares tienen una característica muy particular. Los teléfonos no dejan de sonar. Y cuando suenan a las 2, a las 3, a las de la madrugada, no siempre quien está al otro lado es alguien que simplemente necesita ayuda. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en Argentina, Colombia, Perú o México? ¿Tal vez desde otro país? Déjamelo en los comentarios, porque estos testimonios vienen precisamente de esas ciudades. Y me gustaría que me cuentes si conoces los lugares de los que hablan nuestros operadores. Los call centers son lugares extraños durante el día, pero durante la noche se transforman en algo completamente diferente. Imagina por un momento un edificio de varios pisos, iluminado por luces fluorescentes que nunca se apagan, escritorios alineados uno tras otro, computadoras con pantallas que emiten una luz azul constante, auriculares colgados en cada estación. Durante el día hay ruido, conversaciones superpuestas, risas, el caos controlado de cientos de personas atendiendo llamadas simultáneamente. Pero cuando llega la madrugada, todo cambia. La mayoría del personal se ha ido a casa. Quedan solo los operadores del turno nocturno, dispersos en ese espacio enorme que se siente cada vez más pequeño conforme pasan las horas. La iluminación artificial constante es lo primero que te golpea. No hay ventanas en muchas de estas oficinas, o las que hay están completamente cerradas y selladas. Las luces fluorescentes zumban sutilmente, un sonido que después de varias horas comienza a meterse en tu cabeza como una broca lenta. Los operadores describen esa sensación como si estuvieran dentro de un ataúd de vidrio y acero. No hay nada que te ancle a la realidad, a la noción del tiempo. Podrías estar ahí durante 2 horas o durante 10, y te resultaría imposible saberlo. Tu cerebro pierde la referencia del exterior, del mundo real donde todavía hay gente durmiendo, donde existen las estrellas y la luna. La monotonía es otro factor crucial. Los operadores reciben llamadas constantemente, pero la mayoría de ellas son iguales. Clientes con los mismos problemas, las mismas preguntas, las mismas frustraciones. Tu mente entra en un estado de automatismo, donde respondes sin pensar realmente, donde tus palabras suenan grabadas, aunque las estés diciendo en vivo. Es en este estado, en esta monotonía hipnotizante, donde comienzan a suceder cosas raras, cosas que rompen el patrón, cosas que no deberían ser posibles según los protocolos y las bases de datos que los operadores manejan cada día. A lo largo de esta serie,
te presentaré a Teresa, una operadora de Buenos Aires con más de 10 años de experiencia en call centers. Su historia comienza con llamadas de números que literalmente no existen en el sistema. Números que no pueden rastrearse, que no deberían poder conectarse a través de las líneas de la empresa, pero sonaban. Y ella respondía. Luego está Javier desde Bogotá, quien vivió la experiencia aún más perturbadora de hablar con personas que, según las bases de datos de emergencia, habían muerto años atrás. Personas cuyas voces reconoció, cuyos nombres aparecían en expedientes cerrados, en certificados de defunción, que ya no deberían estar activos en ningún sistema. Danela desde Lima experimentó algo diferente pero igualmente aterrador. Sus llamadas venían acompañadas de sonidos imposibles, como si la persona al otro lado estuviera llamando desde bajo el agua, desde una caverna profunda, desde un espacio que no tenía aire ni oxígeno. Sonidos que los protocolos de emergencia nunca contemplaron, que dejaban a todos los operadores en la oficina sin saber qué hacer. Y finalmente está Marcos desde Ciudad de México, quien recibía llamadas de personas pidiendo ayuda desesperadamente antes de que la línea se cortara abruptamente, dejándolo sin posibilidad de rastrear al llamante o de intentar algún tipo de rescate. Estos testimonios comparten algo en común. Todos ocurrieron durante la madrugada, entre las 2 y las 5 de la mañana. Todos sucedieron en oficinas donde solo había un puñado de personas trabajando, y todos dejaron marcas profundas en quienes los experimentaron. Las marcas no son físicas, aunque algunos de ellos reportaron síntomas extraños. Las marcas son psicológicas, son preguntas que no tienen respuesta, son dudas sobre la realidad misma y sobre qué es lo que realmente existe en los espacios oscuros que nuestras ciudades crean cada noche. Lo que estás a punto de escuchar no tiene una explicación científica clara. Algunos podrían argumentar que fue estrés, alucinaciones de la falta de sueño o glitches del sistema. Pero cuando escuches los detalles específicos, cuando entiendas exactamente qué vieron, qué escucharon y qué intentaron hacer al respecto, entenderás por qué estos operadores nunca volvieron a trabajar en turnos nocturnos en un call center. Me llamo Teresa y llevo trabajando en call centers desde hace más de 10 años. He estado en empresas grandes, en empresas pequeñas, en centros de atención al cliente, en servicios técnicos, en todo tipo de modalidades que puedas imaginar. Siempre pensé que había visto de todo, que ya nada me sorprendería en este trabajo. Pero lo que sucedió durante esos 3 meses en Buenos Aires cambió completamente mi perspectiva sobre lo que es posible y lo que no. Prefiero no decir el nombre exacto de la empresa donde trabajaba, pero puedo decirte que era uno de los centros de llamadas más grandes de la ciudad, con más de 200 operadores repartidos en diferentes turnos. Yo trabajaba el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, en el piso 16 de un edificio en el barrio de Flores. Todo comenzó de manera muy sutil, tan sutil que al principio no le presté atención. Era una llamada que recibí alrededor de las 3 de la mañana. El teléfono sonó, respondí con mi script habitual, y al otro lado solo había silencio. No era un silencio vacío, sino un silencio denso, como si alguien estuviera respirando, pero no quisiera hablar. Esperé unos segundos, pregunté si había alguien en la línea, pero nadie respondió. Después de aproximadamente medio minuto, se cortó la llamada. En ese momento pensé que era simplemente un número equivocado.
algo que sucede constantemente en este trabajo. Pero cuando intenté verificar el número en el sistema para registrarlo como una llamada fallida, descubrí algo extraño. El número no aparecía en el registro de llamadas entrantes. Era como si nunca hubiera llegado. No le di mucha importancia ese día. Continuó la noche, siguieron llegando llamadas normales, atendí a clientes normales con problemas normales. Pero 2 noches después sucedió de nuevo. Esta vez la llamada llegó alrededor de las de la mañana y cuando respondí, escuché la misma respiración, el mismo silencio denso. Pero esta vez fue diferente. Después del silencio, escuché un sonido que no sabría cómo describir perfectamente. Era como si alguien estuviera susurrando algo muy lejano, algo que no podía entender claramente, pero que me hizo sentir un miedo inexplicable. Mi cuerpo se tensó completamente. Las manos me comenzaron a temblar y sentí un frío que no correspondía con la temperatura de la oficina. Esta vez, cuando se cortó la llamada, inmediatamente me dirigí a mi supervisor para reportar lo que había sucedido. Mi supervisor, un hombre llamado Carlos, que llevaba trabajando allí durante 7 años, me escuchó atentamente. Cuando terminé de relatar lo que había pasado, él simplemente asintió con la cabeza, como si ya supiera exactamente lo que iba a decir. Eso fue lo que realmente me asustó. No era la reacción que esperaba. Le pregunté qué pasaba, si ya habían recibido reportes similares, y él me pidió que lo siguiera a una pequeña oficina, donde guardaban los registros de las llamadas. Allí me mostró un archivo que contenía aproximadamente 35 reportes de llamadas similares a la que yo había recibido. Estas llamadas tenían características muy específicas. Llegaban siempre entre las 2 y las 5 de la mañana. Ninguno de los números aparecía en el sistema de registro. Los operadores que las recibían reportaban silencio, respiración y a veces susurros o sonidos indefinibles. Lo más perturbador era que aparentemente estas llamadas habían estado sucediendo durante aproximadamente 2 meses, pero la empresa nunca había hecho nada al respecto. Cuando le pregunté a Carlos por qué no se había investigado más a fondo, su respuesta fue que habían intentado rastrear los números, pero cada vez que lo intentaban, los registros se borraban del sistema. Los técnicos de IT habían revisado los servidores y no encontraron nada anómalo, pero las llamadas continuaban llegando. Desde ese momento, comencé a prestar mucha más atención a cada llamada que recibía. 3 noches después volvió a sonar. Esta vez estaba mentalmente preparada, aunque eso no sirvió de mucho. La llamada comenzó igual que las anteriores, con ese silencio denso y esa respiración que no parecía completamente humana. Pero esta vez intenté hablar. Intenté hacer contacto de alguna manera. Le pregunté al llamante si necesitaba ayuda, si era una emergencia, si podía escucharme. Y entonces sucedió algo que no esperaba. La voz que respondió fue débil, distorsionada, casi como si proviniera de muy lejos, como si alguien estuviera gritando desde el fondo de un pozo. La voz dijo una palabra, solo una palabra. Dijo mi nombre. No mi nombre de operadora, no el nombre falso que usamos en el trabajo. Dijo mi nombre real, mi nombre completo. Teresa María García. Eso fue cuando realmente comencé a entrar en pánico. Mi voz se quiebre al preguntar cómo sabía mi nombre, quién era, qué quería. Pero la línea se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Inmediatamente presioné el botón de grabación para revisar la llamada,
pero cuando intenté acceder a la grabación, el sistema me informó que esa llamada específica no había sido registrada. Era como si nunca hubiera sucedido, excepto que yo sabía exactamente lo que había escuchado. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría tener un infarto. Mis manos temblaban tan intensamente que no podía ni siquiera escribir el reporte correctamente. A partir de esa noche, las llamadas comenzaron a aumentar. No solo para mí, sino para otros operadores también, pero cada una de ellas tenía una característica común. Quien llamaba conocía detalles personales de los operadores: nombres, direcciones, números de teléfono personal, nombres de familiares. Todo eso sin que hubiera manera de que esta información estuviera disponible en ningún sistema. Los operadores comenzaron a reportar síntomas de estrés severo. Algunos de ellos faltaban al trabajo sin justificación. Otros pedían cambio de turno desesperadamente. La atmósfera en la oficina se volvió tensa, sofocante. Todos sabíamos que algo muy anormal estaba sucediendo, pero nadie sabía exactamente qué hacer al respecto. La gerencia de la empresa ordenó que se intensificara la investigación técnica, pero los especialistas en IT no podían encontrar nada. No había virus, no había hackeos, no había nada que explicara racionalmente cómo estos números lograban conectarse al sistema sin dejar rastro alguno. Mi nombre es Javier y trabajo en un call center en Bogotá desde hace aproximadamente 8 años. He experimentado muchas cosas extrañas durante mi carrera en este trabajo, cosas que la mayoría de las personas nunca comprenderían a menos que las vivieran en persona. Pero lo que sucedió hace poco más de un año fue algo completamente diferente a cualquier otra cosa que haya enfrentado. Lo que te voy a contar no tiene una explicación lógica y honestamente pasé mucho tiempo dudando de mi propia cordura después de que sucedió. Trabajaba el turno nocturno en una empresa de servicios financieros, atendiendo principalmente consultas sobre cuentas bancarias, transferencias y reportes de fraude. Era un trabajo tedioso, rutinario, pero que pagaba decentemente. Era una noche como cualquier otra, aproximadamente a las 3:30 de la mañana. El call center estaba relativamente tranquilo ese día, con solo unos 15 operadores trabajando en todo el piso. Yo estaba en mi estación, navegando entre llamadas, cuando sonó una que capturó mi atención de manera diferente a las demás. No sabría explicar exactamente por qué, pero apenas respondí con mi script habitual. Algo en mi interior me indicó que algo no estaba bien. La voz que escuché al otro lado era la de un hombre adulto, de edad avanzada, que hablaba con un acento muy específico que reconocí inmediatamente. Era el acento de mi abuelo. Mi abuelo había fallecido exactamente 8 años atrás, cuando yo tenía 19 años. Mi reacción inicial fue pensar que era una broma, que alguien en la oficina me estaba haciendo una pesada. Pero cuando le pregunté quién era y cómo se llamaba, la voz respondió con el nombre completo de mi abuelo, mi nombre real, y luego procedió a mencionar detalles específicos que solo él y yo sabíamos. Detalles de conversaciones privadas que tuve con él poco antes de su muerte, cosas que jamás habría compartido con nadie en la empresa. En ese momento, mi cuerpo entró en estado de shock. Me fue imposible respirar correctamente y sentí como si toda la sangre hubiera abandonado mi cabeza. Mi supervisor notó mi expresión de pánico y se acercó a preguntarme si estaba bien, pero no pude ni responder. La llamada continuó durante aproximadamente 2 minutos más.
Mi abuelo, o lo que fuera que estaba hablándome con su voz, me contó cosas sobre su muerte, sobre lo que sucedió después, sobre lugares y personas que yo conocía. Todo estaba siendo extremadamente específico y coherente. Cuando finalmente logré reaccionar y le pregunté cómo era posible que estuviera llamando, si había fallecido hace 8 años, la línea simplemente se cortó. Fue como si hubiera desaparecido del otro lado. Inmediatamente me dirigí al registro de la llamada para verificarla, para confirmar que había sucedido, pero el sistema mostró algo que me heló la sangre. La llamada aparecía registrada, pero la información del llamante mostraba un número que no era válido. Y cuando hice clic para ver más detalles, el sistema mostró una fecha de hace 8 años. Exactamente 8 años. La fecha de la muerte de mi abuelo. Me dirigí corriendo a hablar con mi supervisor, Carlos, quien escuchó atentamente todo lo que tenía que decir. Para mi sorpresa, él no mostró incredulidad ni preocupación. En cambio, simplemente asintió y me pidió que lo acompañara a una sala de conferencias. Allí me mostró un documento que contenía reportes de aproximadamente 43 llamadas similares a la que yo acababa de recibir. Operadores que habían recibido llamadas de personas fallecidas. Personas que no deberían poder estar en ningún registro de bases de datos activas, pero que de alguna manera lograban conectarse a través de las líneas telefónicas del call center. Uno de los reportes fue particularmente perturbador. Un operador llamado Mauricio había recibido una llamada de su madre, quien había fallecido hace 13 años. Durante la llamada, su madre le pidió que fuera a casa porque estaba sola, que estaba asustada, que necesitaba su ayuda. Mauricio reportó que cuando intentó hacer que su madre entendiera que ella ya había fallecido, la voz al otro lado comenzó a gritar desesperadamente, diciendo que no comprendía, que por qué le estaba diciendo eso, que ella estaba viva y podía sentir la cama debajo de ella, podía sentir el frío. El operador describió que la intensidad emocional de esa llamada fue tal que tuvo que ser sacado del turno y enviado a casa. Le pregunté a Carlos si había alguna investigación formal sobre esto, si la policía o alguna autoridad había sido notificada. Su respuesta fue que sí, que habían contactado a la policía, pero que no sabían cómo proceder. ¿Cómo reportas algo así? ¿Cómo investigas llamadas que no deberían ser posibles? ¿Cómo buscas a personas que ya están muertas? Los técnicos en IT de la empresa habían estado trabajando en esto durante semanas, revisando los servidores, buscando cualquier tipo de vulnerabilidad o anomalía técnica, pero no encontraban nada. Las llamadas simplemente llegaban, nacían de la nada. Después de esa noche, las llamadas continuaron llegando. No solo para mí, sino para otros operadores también, y cada una de ellas seguía el mismo patrón. Eran personas fallecidas, personas que aparecían muertas en los registros civiles y en las bases de datos de emergencia. Personas que no deberían tener números telefónicos activos, que no deberían ser capaces de comunicarse. Algunos de los operadores comenzaron a investigar más a fondo. Uno de ellos, un chico llamado Felipe, decidió buscar en línea uno de los nombres que había visto en el registro de una llamada extraña. Lo que encontró fue una noticia de un periódico de hace 18 años reportando la desaparición de una persona con ese nombre exacto. El periódico decía que el cuerpo nunca fue encontrado. La atmósfera en el call center se volvió progresivamente más densa,
más opresiva. Los operadores comenzaron a reportar síntomas de ansiedad severa, insomnio y algunos hasta depresión. Varios de ellos pidieron cambio de turno o simplemente renunciaron. La empresa intentó mantener todo en secreto, pero es difícil mantener algo así oculto cuando trabajan cientos de personas en el mismo lugar. Eventualmente la noticia se filtró a los medios de comunicación y comenzaron a investigar. Pero para entonces, la mayoría de los registros de las llamadas anómalas habían desaparecido del sistema. Mi nombre es Daniela y trabajo en Lima, en un call center que atiende principalmente consultas de servicios de telefonía móvil. Llevo trabajando allí durante aproximadamente 6 años y durante ese tiempo he visto y escuchado cosas que no sabría cómo categorizar. Pero hay una experiencia en particular que cambió completamente mi forma de ver este trabajo, que me dejó marcada de una manera que todavía no he podido procesar completamente. Lo que sucedió fue tan perturbador que incluso ahora, meses después, me cuesta hablar al respecto sin sentir que el pánico comienza a apoderarse de mi cuerpo. Trabajaba el turno de medianoche a 8 de la mañana en un piso 22 de un edificio en el centro de Lima. Era un lugar hermoso durante el día, con vistas a toda la ciudad, pero durante la noche se convertía en algo completamente diferente. Todo comenzó alrededor de las de la mañana, durante un turno como cualquier otro. Estaba tomando un café, intentando mantenerme despierta, cuando sonó una llamada en mi estación. Respondí con mi script habitual, esperando escuchar la voz de algún cliente con una duda sobre su plan de datos o un problema con su línea. Pero lo que escuché fue completamente diferente. Al principio no había nada, solo un silencio profundo. Pero después de unos segundos, comenzó a llegar un sonido que no sabría describir con precisión. Era como si alguien estuviera haciendo sonidos bajo el agua, como si estuviera dentro de una piscina profunda, intentando comunicarse conmigo desde allá abajo. Mi primer pensamiento fue que había algo mal con la línea, que quizás había interferencia de algún tipo. Pero entonces escuché algo más claramente. Era una voz, aunque distorsionada y apagada, como si proviniera de muy lejos, como si hubiera múltiples capas de agua entre esa voz y yo. La voz parecía pedir ayuda, pero no podía entender exactamente qué estaba diciendo. El sonido era tan perturbador, tan antinatural, que inmediatamente sentí una sensación de frío que se extendió por toda mi columna vertebral. Mis manos comenzaron a sudar, a pesar de que la oficina estaba perfectamente climatizada. Algo en ese sonido activaba una alarma primitiva en mi cerebro, algo que me hacía saber, instintivamente, que no era normal. Intentaba hablar, intentaba preguntar quién llamaba o qué necesitaba, pero cada vez que abría la boca para hacer una pregunta, ese sonido de agua, de profundidad, se intensificaba. Era como si quien fuera que estaba llamando no pudiera escucharme realmente, como si estuviera en un mundo completamente diferente al mío. Después de aproximadamente 1 minuto, la llamada se cortó abruptamente, pero ese sonido persistió en mis oídos durante lo que pareció una eternidad. Inmediatamente reporté la llamada anómala a mi supervisor. Él simplemente asintió con la cabeza, como si ya hubiera escuchado esto antes, y me preguntó si yo quería café o agua. Su reacción fue tan casual que por un momento me pregunté si estaba siendo exagerada. Pero esa noche, la llamada no fue la única. Aproximadamente 30 minutos después, sonó otra llamada, y luego otra y otra más. Todas ellas presentaban las mismas características,
sonidos bajo el agua, voces apagadas que parecían pedir ayuda, distorsión extrema. Yo no era la única recibiendo estas llamadas. Otros operadores comenzaron a reportar lo mismo. La atmósfera en la oficina cambió drásticamente. Algunos operadores estaban pálidos, otros temblaban, otros simplemente se retiraban de sus estaciones cuando sonaba una de estas llamadas anómalas. El ambiente se volvió tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. Mi supervisor, un hombre llamado Roberto, que llevaba trabajando allí durante 12 años, convocó a una reunión de emergencia con todos los operadores del turno nocturno. Nos llevó a una sala de conferencias y cerró la puerta. Luego procedió a explicarnos que habían estado recibiendo reportes de este tipo de llamadas durante aproximadamente 3 semanas. Las llamadas siempre llegaban entre las 2 y las 6 de la mañana. Siempre presentaban los mismos sonidos anómicos. Y lo más perturbador era que cuando los técnicos en IT intentaban rastrear el origen de estas llamadas, encontraban información realmente desconcertante. Roberto nos mostró un documento que contenía información sobre varias de estas llamadas. Una de ellas provenía de lo que aparentaba ser un número marino. No una ubicación específica, sino literalmente un número que, según la triangulación telefónica, parecía originarse desde algún punto en el Océano Pacífico, aproximadamente a 300 kilómetros de la costa de Lima. Otra llamada parecía provenir de lo que los sistemas identificaban como caverna subterránea, en algún lugar bajo tierra. Otra más parecía venir de un espacio completamente cerrado, hermético, sin conexión aparente con el exterior. Ninguno de estos lugares tenía infraestructura telefónica conocida. Ninguno de ellos debería poder producir una llamada telefónica. Uno de los operadores, una chica llamada Adriana, se atrevió a preguntar si estas llamadas podrían ser algún tipo de hackeo o de fraude telefónico elaborado. Roberto respondió que la empresa había contratado a especialistas externos para investigar exactamente eso. Pero los especialistas no encontraron nada. No había evidencia de hackeo, no había vulnerabilidades en el sistema, no había nada que explicara cómo estas llamadas lograban llegar a las líneas de la empresa. Era como si simplemente aparecieran, como si nacieran de la nada. Desde ese momento, la empresa implementó nuevos protocolos. Cuando los operadores recibían una llamada con esas características específicas, debían registrarla inmediatamente, guardar la grabación de audio y reportarla a un equipo especial que había sido creado para investigar estos fenómenos. Pero aquello solo intensificó la experiencia, porque ahora, cuando recibías una de estas llamadas, en lugar de poder simplemente colgarla o intentar ayudar normalmente, tenías que mantenerla activa. Tenías que escuchar esos sonidos imposibles durante más tiempo. Tenías que documentar cada detalle de esa experiencia perturbadora. Era como si la empresa, sin saberlo, estuviera profundizando en algo que no debería ser tocado. Las consecuencias psicológicas en el equipo fueron devastadoras. Varios operadores comenzaron a reportar pesadillas donde escuchaban esos sonidos bajo el agua. Otros reportaban una sensación constante de que se estaban ahogando, incluso durante el día. Uno de los operadores, un chico llamado Miguel, simplemente no volvió al trabajo después de una semana de estar recibiendo estas llamadas. Su hermana contactó a la empresa para informar que Miguel había tenido un colapso nervioso y estaba siendo tratado en una clínica psiquiátrica. Me llamo Marcos
y trabajo en Ciudad de México, en uno de los call centers más grandes de toda Latinoamérica. Hemos atendido a millones de clientes durante los años que llevo aquí, aproximadamente 9 años en total. Mi trabajo específicamente es en el departamento de emergencias, donde atendemos llamadas de personas en situaciones críticas, accidentes o problemas que requieren intervención inmediata. Es un trabajo estresante, sin duda, pero también es gratificante porque sabes que verdaderamente estás haciendo una diferencia en la vida de las personas. Sin embargo, hace aproximadamente un año, comencé a experimentar algo que me hizo cuestionarme si verdaderamente estaba haciendo diferencia o si, por el contrario, estaba facilitando algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Todo comenzó durante una noche particularmente tranquila. Eran alrededor de las 3 de la mañana y había recibido relativamente pocas llamadas en las últimas 2 horas. El silencio en la oficina era casi ensordecedor, solo interrumpido ocasionalmente por el sonido de las teclas de otros operadores escribiendo notas en el sistema. Cuando sonó una llamada, la tomé sin pensar mucho en ello. Respondí con mi protocolo de emergencia habitual, preguntando cuál era la naturaleza de la emergencia. Lo que escuché al otro lado fue una voz femenina, joven, que gritaba pidiendo ayuda desesperadamente. Decía que estaba en un accidente de tráfico, que su coche se había salido de la carretera, que no podía abrir la puerta. Inmediatamente comencé el protocolo estándar. Le pregunté su ubicación, intenté calmarla, le pedí que me diera detalles específicos sobre dónde estaba exactamente. Ella respondía de manera coherente, mencionaba una avenida específica, describía puntos de referencia, decía que podía ver las luces del coche accidentado. Mientras ella hablaba, yo estaba rastreando la llamada en el sistema, localizando su posición a través de la triangulación de la señal del teléfono móvil. También había alertado a los servicios de emergencia. Había dado las coordenadas iniciales. Todo estaba en marcha. Pero algo en esa llamada me inquietaba. La chica seguía gritando, pidiendo ayuda, cada vez con más desesperación, describiendo dolor, diciendo que no podía mover las piernas. Le pedí que permaneciera en la línea, que no se moviera, que los servicios de emergencia ya estaban en camino. Pero luego sucedió algo absolutamente perturbador. Mientras ella seguía describiendo su situación, escuché otro sonido de fondo. Era un sonido seco, metálico, como si estuviera siendo cortada por un metal afilado. El grito de la chica se intensificó. Le pregunté qué pasaba, si había alguien más allá, si estaba siendo atacada o si algo había caído sobre ella. Ella respondía de manera incoherente, diciendo que no sabía qué estaba pasando, que sentía dolor, que algo la estaba cortando desde adentro. Su voz se volvía cada vez más débil, más apagada. Intentaba mantenerla consciente, intentaba hacerla hablar, intentaba mantener el contacto, mientras esperábamos información de los equipos de emergencia que estaban en camino. Pero después de aproximadamente 2 minutos, la línea simplemente se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inmediatamente llamé a mi supervisor para reportar lo que había sucedido. También intenté rastrear la llamada en el sistema para obtener toda la información, para pasarla a las autoridades. Pero cuando revisé el registro, encontré algo muy extraño. La llamada había sido registrada, pero la ubicación mostrada por el sistema no correspondía con ningún lugar real de la ciudad. Las coordenadas que el sistema había triangulado
apuntaban hacia un área que simplemente no existía en los mapas. Mi supervisor, un hombre llamado Arturo, vino inmediatamente a revisar conmigo los registros. Llamó a los servicios de emergencia para verificar si habían recibido el reporte de emergencia y si habían enviado una unidad. La respuesta fue que no había habido ningún reporte de un accidente en esa ubicación. De hecho, según el registro de emergencias, ni siquiera había existido una llamada en ese horario proveniente de esa zona. Era como si la llamada que yo había recibido simplemente no existiera en ningún otro sistema fuera del nuestro. Eso fue cuando Arturo me pidió que lo acompañara a una reunión privada en su oficina. Allí me mostró un archivo que contenía aproximadamente 58 reportes de llamadas similares a la que yo acababa de recibir. Todas ellas provenían de personas en situaciones de emergencia extrema. Todas ellas describían eventos traumáticos, accidentes, asaltos, ataques, situaciones de vida o muerte. Pero todas ellas compartían una característica común. Se cortaban abruptamente, generalmente en el momento más crítico de la llamada. Y cuando los equipos de emergencia intentaban responder a estas llamadas, no encontraban nada. No había víctimas, no había accidentes, no había ninguna evidencia de que los eventos descritos hubieran sucedido realmente. Arturo me explicó que la empresa había estado investigando esto durante aproximadamente 2 meses. Habían contactado a las autoridades, pero ¿cómo reportas algo así? ¿Cómo explicas que estás recibiendo llamadas de emergencia que no corresponden a ningún evento real? Los técnicos en IT habían revisado los servidores, buscando cualquier tipo de virus o malware que pudiera estar generando estas llamadas falsas, pero no encontraban nada. Las llamadas simplemente llegaban. Y lo más perturbador era que los operadores que las recibían se volvían obsesivos con ellas. Querían ayudar a esas personas, querían saber qué había sucedido realmente, querían seguimiento. Desde ese momento, comenzar a recibir estas llamadas regularmente. Aproximadamente 2 o 3 veces por semana, a diferentes horas durante la madrugada, pero siempre entre las 2 y las 5 de la mañana. Cada una de ellas era diferente en los detalles, pero idéntica en su estructura. Alguien en una situación desesperada, pidiendo ayuda, describiendo eventos traumáticos, y luego corte abrupto en el momento más crítico. Los operadores que recibían estas llamadas reportaban síntomas de trauma. Algunos de ellos desarrollaron síndrome de estrés postraumático. Incluso, aunque los eventos descritos no hubieran ocurrido realmente. Uno de los operadores, un chico llamado David, pasó 2 semanas obsesionado con una llamada específica que había recibido. Decía que la voz de la chica que llamaba seguía en su cabeza, que no podía dejar de pensar en ella, que necesitaba averiguar si estaba bien. Finalmente, David decidió investigar por su cuenta. Utilizó las débiles coordenadas que el sistema había proporcionado e intentó encontrar la ubicación aproximada. Lo que descubrió fue que esas coordenadas apuntaban a un lugar que ya no existía. Era una zona que había sido destruida durante un desastre natural hace aproximadamente 15 años. Hemos llegado al final de estas historias, al cierre de estos testimonios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, sobre cómo funcionan las cosas, sobre qué es posible y qué no lo es. He pasado meses recopilando estas historias, verificando detalles, hablando con las personas involucradas y confirmando que todo lo que has escuchado
tiene un basamento en experiencias reales documentadas. Teresa, Javier, Daniela y Marcos son personas reales que vivieron estos eventos, y aunque he cambiado algunos detalles específicos para proteger su privacidad y la de sus familias, los hechos centrales de sus experiencias son absolutamente auténticos. Lo que une a estas historias no es solo que sucedieron en call centers durante la madrugada, sino lo que revelaron sobre los límites de nuestro entendimiento del mundo. Cuando comenzó esta investigación, mi objetivo era simplemente documentar anomalías laborales, eventos extraños que habían sucedido en un contexto específico. Pero conforme profundizaba, conforme escuchaba más testimonios, conforme verificaba más datos, comencé a darme cuenta de que estaba tocando algo mucho más grande que anomalías laborales aisladas. Estos eventos no son casos únicos o excepcionales. Durante mi investigación descubrí que hay cientos de operadores de call centers en toda Latinoamérica que han experimentado algo similar. Historias que nunca se cuentan públicamente, que se guardan en silencio, que la mayoría de las personas prefiere olvidar o negar. Pero existen, y el hecho de que existan, de que sean tan consistentes, de que presenten patrones tan definidos, sugiere que hay algo genuino sucediendo en estas oficinas durante la madrugada. Lo primero que debemos reconocer es que los call centers durante la noche son lugares especiales, lugares donde las condiciones normales se alteran de manera fundamental. La ausencia de luz natural, la iluminación artificial constante, el aislamiento del mundo exterior, la monotonía hipnotizante de las tareas repetitivas, todo esto crea un ambiente que es psicológicamente muy diferente al de una oficina durante el día. Los operadores reportan constantemente una sensación de desconexión del tiempo, como si estuvieran atrapados en una burbuja donde las horas no avanzan normalmente. Este estado mental, esta desconexión, puede hacer que las personas sean más susceptibles a ciertos tipos de experiencias que de otra manera no vivirían. Pero hay un problema con atribuir todo esto simplemente a la psicología, al estrés mental o a las alucinaciones causadas por la falta de sueño. Y es que los eventos descritos por Teresa, Javier, Daniela y Marcos no solo fueron experimentados por ellos individualmente. Múltiples operadores recibieron estas llamadas. Las grabaciones fueron registradas en el sistema. Los supervisores corroboraron lo que sucedía. Los técnicos en IT investigaron anomalías reales en los servidores. Esto no es un caso de una persona que imaginó algo. Esto es un patrón documentado que afectó a cientos de personas. La pregunta que naturalmente surge es: ¿qué está sucediendo realmente? ¿De dónde vienen estas llamadas? ¿Quiénes o qué está detrás de ellas? Las explicaciones convencionales han sido descartadas. No es hackeo, no es malware, no es interferencia técnica de ningún tipo conocido. Los números que llaman no existen en los registros normales de telecomunicaciones. Las ubicaciones trianguladas apuntan a lugares que no existen o que ya han desaparecido. Las personas que llaman son personas muertas, personas que no deberían poder estar en ningún sistema de comunicación activo. Es posible que estos call centers, mediante sus líneas telefónicas, estén de alguna manera canalizando comunicaciones de personas fallecidas. Es posible que durante la madrugada, durante esas horas de profunda quietud y aislamiento, se abra algún tipo de puerta que normalmente permanece cerrada. Algunos podrían argumentar que estas son tonterías, que no hay base científica para tales afirmaciones.
Y tienen razón, no hay base científica convencional. Pero la ciencia también decía una vez que los gérmenes no existían, que la energía atómica era imposible, que viajar al espacio era un sueño de locos. La ciencia avanza redefiniéndose constantemente. Y aunque no tenemos explicaciones científicas actuales para lo que está sucediendo en estos call centers, eso no significa que no esté sucediendo. Significa que nuestro entendimiento actual del universo tiene límites que aún no comprendemos completamente. El costo psicológico para los operadores que experimentaron estos eventos ha sido devastador. Teresa desarrolló insomnio severo y no ha vuelto a trabajar en un call center desde entonces. Javier está recibiendo terapia psicológica regular, intentando procesar una experiencia que desafía su comprensión de la realidad. Daniela reporta pesadillas recurrentes y una sensación constante de ahogo. Y Marcos ha cambiado de trabajo completamente, rechazando cualquier posición que implique trabajar durante la madrugada. Sus vidas fueron alteradas permanentemente por estas experiencias, y ellos son solo de muchos. Mi conclusión después de esta investigación es que los call centers durante la madrugada representan un riesgo específico para la salud mental de los operadores, que de alguna manera no está siendo adecuadamente documentado o regulado. No solo por las condiciones laborales intensas, sino por lo que aparentemente son experiencias genuinamente anómalas que ocurren en estos espacios durante las horas más oscuras de la noche. Empresas de todo el mundo están operando estas oficinas 24 horas al día, 7 días a la semana, sin reconocer plenamente lo que está sucediendo en los turnos nocturnos. Y los operadores, personas ordinarias que simplemente necesitan un trabajo, están siendo expuestos a estas experiencias sin ningún tipo de preparación, sin ningún protocolo establecido, sin ningún apoyo psicológico adecuado. Si trabajas en un call center o si estás considerando trabajar en uno, mi consejo es que evites específicamente los turnos nocturnos. Los turnos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana conllevan un riesgo que va más allá del simple estrés laboral. Los testimonios que has escuchado hoy no son historias de terror diseñadas para entretenimiento, aunque entiendo que puedan parecer como tal. Son advertencias, son relatos de personas que experimentaron algo que cambió sus vidas, que las marcó de una manera profunda y persistente. Y aunque no sabemos exactamente qué está causando estas experiencias, sabemos que está sucediendo. Sabemos que es real. Sabemos que afecta a las personas que lo experimentan de maneras que pueden ser devastadoras. Antes de irme, quiero agradecer sinceramente a Teresa, Javier, Daniela y Marcos por haber encontrado el coraje de contar sus historias, de revivir esas experiencias traumáticas para que otros pudieran aprender de ellas. Sus testimonios han sido invaluables en esta investigación. Y quiero pedirte a ti, que has escuchado hasta el final, que compartas esta información. Si conoces a alguien que trabaje en un call center durante la madrugada, cuéntale lo que has escuchado. No para asustarlos innecesariamente, sino para que estén informados, para que sean conscientes de los riesgos. Y si tú mismo estás considerando trabajar en un call center nocturno, por favor, piénsalo 2 veces. No vale la pena el dinero. No vale la pena la comodidad de un horario flexible. Tu salud mental es más valiosa que cualquier salario. Este es el mensaje central que quiero que lleves contigo después de escuchar estas historias.
No trabajes en un call center durante la madrugada. Simplemente no lo hagas.